Imaginen esto. Toda tu vida crees que eres hija de un hombre que, aunque distante, al menos tiene algún tipo de lazo contigo. Y de pronto, un día, descubres que no solo eres una especie de secreto bien guardado, sino que también eres el resultado de una doble vida. Déjenme contarles mi historia, porque si algo aprendí, es que la realidad muchas veces supera la ficción. Para que todo esto tenga sentido, es necesario regresar al inicio. Mi padre no era un hombre soltero cuando conoció a mi madre. No era alguien que simplemente estaba explorando su juventud o intentando encontrar el amor. No. Era un hombre casado, con 4 hijos y una vida construida. Pero eso no le impidió comenzar una relación con mi madre. Mi mamá, por su parte, era una mujer que había pasado por una experiencia terrible en el pasado, un aborto espontáneo que la dejó destrozada emocionalmente. Siempre había soñado con tener una hija y, en medio de su dolor, conoció a mi papá. La historia de cómo se conocieron no es nada fuera de lo común. Él era técnico de electrodomésticos y fue a hacer un arreglo en su casa. Lo que sí fue fuera de lo común es lo que pasó después. Empezaron a hablar, luego a verse con más frecuencia y, sin darse cuenta, comenzaron una relación. Pero, y aquí viene lo interesante, esta relación nunca fue formal. Nunca hubo promesas de matrimonio, nunca hubo un compromiso real. Lo que sí hubo, 1 año o 2 después, fui yo. Mi nacimiento. Desde el primer día, mi padre nunca fue una figura realmente presente en mi vida. No estuvo ahí para mis primeros pasos, ni para mis primeros días de escuela. No fue el tipo de padre que te enseña a andar en bicicleta o que te ayuda con la tarea. Y aunque en ese momento yo era muy pequeña para darme cuenta, mi madre sí lo sabía. Sabía que estaba criando a una hija sola, sin más apoyo que el suyo propio. Para poder trabajar y mantenernos a flote, mi mamá tuvo que contratar niñeras. Algunas eran buenas personas, otras no tanto. Algunas me cuidaban bien, otras simplemente cumplían con su deber sin involucrarse demasiado. Pero todas ellas compartían un detalle en común: estaban ahí porque mi padre no lo estaba. Y no solo no estaba, sino que tampoco contribuía económicamente. Durante toda mi infancia, mi madre se las arregló sola. No hubo un solo centavo de él hasta el final de mi secundaria. Y cuando finalmente me enteré del motivo, el golpe fue brutal. Cuando tenía entre 10 y 12 años, comencé a notar cosas extrañas. Recuerdo claramente un día en el que miré de reojo la pantalla del celular de mi papá mientras lo tenía detrás de mí. No era algo que estuviera buscando, simplemente pasó. Pero lo que vi me dejó con una sensación extraña en el estómago. Había un grupo familiar en WhatsApp. Un grupo en el que obviamente no estaba mi mamá. Y no solo eso, también tenía contactos guardados con nombres como mi amor o mi hijo. Algo no cuadraba, pero en ese momento mi mente de niña no podía procesarlo del todo. Nunca le dije nada a mi mamá, pero la duda se quedó conmigo. Con el tiempo, otras señales aparecieron. Mi padre tomaba llamadas misteriosas cuando estaba en nuestra casa. Pero no se iba a otro cuarto cualquiera. Se metía en mi cuarto y cerraba la puerta. Cuando salía, siempre decía lo mismo: son cosas del trabajo. Pero mi mamá y yo sabíamos la verdad. Y sin embargo, ella nunca lo enfrentó. Años más tarde, antes de la pandemia, ese recuerdo de su celular volvió a mi mente. Y con el internet al alcance de mis dedos, decidí investigar. Sabía que los adultos tienden a subir su vida entera a Facebook y que, con un poco de suerte, encontraría algo. Me tomó tiempo, pero lo logré. Encontré fotos, comentarios sospechosos, pistas que me hicieron sospechar aún más. Pero no fue hasta la pandemia que encontré la prueba definitiva. Por una videollamada del colegio, mi papá dejó su correo abierto en mi computadora. Fue como si el destino me hubiera dado la oportunidad de conocer la verdad de una vez por todas. Lo revisé con ansias, con miedo, con rabia contenida. Y ahí estaba todo. Documentos, correos, registros bancarios. Mi papá estaba casado. Tenía una esposa. Tenía 4 hijos. Y lo peor de todo, mientras yo estaba en primaria y mi mamá se esforzaba por darme lo mejor, mi padre estaba pagando un crédito estudiantil para su otro hijo menor. Ahí entendí por qué nunca había dado ni un peso por mí. No era por descuido. Era porque tenía otra familia que mantener.
La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. Era un enojo que se acumuló con los años, con cada ausencia, con cada mentira. Era como si de pronto todos los recuerdos de mi infancia hubieran cambiado de significado. Cuando mi mamá me decía que él había conocido hasta ese momento se desmoronaba. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé en la cama, con el celular en la mano, leyendo y releyendo los nombres de mis hermanos. Buscando sus redes sociales. Queriendo ponerles rostro, imaginar sus vidas. ¿Serían felices? ¿Sabrían de mi existencia? ¿Les habría hablado de mí alguna vez? ¿O era yo el secreto del que nadie debía hablar? Al día siguiente, en la escuela, sentí que no pertenecía a ninguna parte, como si mi identidad hubiera cambiado por completo. Miraba a mis compañeros y me preguntaba si alguno de ellos escondía secretos familiares tan oscuros como el mío. Me preguntaba si alguna vez podría hablar de esto sin sentir que mi voz temblaba. Decidí que tenía que enfrentar a mi papá. No podía seguir pretendiendo que nada pasaba. Y gracias a la terapia, encontré el valor para hacerlo. Un día, él mismo me dio la oportunidad cuando me preguntó algo trivial. No recuerdo exactamente qué fue, tal vez si necesitaba algo de dinero o cómo iba a la escuela. Pero su pregunta me llevó a soltarlo todo. ¿Por qué nunca nos dijiste que tenías otra familia? Se quedó en silencio. Luego, finalmente lo admitió. Me dijo que su esposa y sus otros hijos existían, que no era feliz en su matrimonio y que entendía si yo no quería volver a verlo. Fue extraño, muy extraño. Le dije que estaba bien, pero le hice otra pregunta. ¿Puedo conocer a mis hermanos? Y ahí cambió su tono por completo. Se puso a la defensiva, me lo negó de inmediato. Dijo que eso solo traería más problemas. ¿Más problemas para él? ¿Para él? Como si yo no hubiera vivido toda mi vida sintiéndome como un error que nadie quería reconocer. Meses después, mi mamá por fin tuvo el valor de ponerle un alto. Le dijo que lo nuestro se acabó, que si venía a la casa era solo para verme a mí. Yo lo apoyé completamente. Hoy en día, nuestra relación es neutral. A veces, siento que lo odio. Otras veces, simplemente me da igual. No lo demandé porque cuando me di cuenta de que podía hacerlo, ya era mayor de edad. Y aunque él ahora intenta compensar con una mínima ayuda económica, la verdad es que no significa nada para mí. ¿Y mis hermanos? Encontré a algunos en Instagram. Al principio, me obsesioné con conocerlos, con entender quiénes eran. Cerré la computadora y me quedé mirando la pantalla apagada. El reflejo borroso de mi rostro sobre el cristal oscuro me hizo sentir como un fantasma. Un espectro que existía, pero al que nadie veía realmente. Dentro de mí, algo se rompió en silencio. No fue un grito, no fue un golpe. Fue apenas un susurro, la sensación de que algo dentro de mí se desmoronaba pieza por pieza, de forma lenta e inevitable. Pasé el resto de la noche acostada en mi cama, sin poder dormir, con la mente llena de pensamientos que daban vueltas sin cesar. No podía dejar de preguntarme cómo habría sido mi vida si él hubiera tomado decisiones diferentes. Si en lugar de esconderme como un error, hubiera tenido el valor de reconocerme. Si en lugar de ser un secreto, hubiera sido parte de su día a día. Si en lugar de promesas vacías y ausencias disfrazadas de obligaciones, hubiera sido alguien a quien llamara con orgullo hija y no solo una responsabilidad incómoda. El insomnio se convirtió en un compañero habitual en los días siguientes. Me pasaba horas revisando las redes de mis hermanos, viendo cómo crecían en una vida que jamás sería mía. Me preguntaba si sabían de mi existencia, si alguna vez su madre les había hablado de mí o si mi padre se había encargado de borrar cualquier rastro de mi presencia en su mundo. ¿Me veían como una intrusa? ¿O simplemente no sabían que existía? Después de unos segundos de incertidumbre, miré la pantalla. ¿Quién eres? 2 palabras que contenían un mundo de posibilidades, una invitación a abrir puertas que quizá nunca debieron tocarse. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé mirando el mensaje sin saber qué hacer. ¿Cómo resumir en unas pocas palabras todo lo que había llevado dentro por años? ¿Cómo explicarle a alguien que yo existía, que también tenía derecho a llamarlo hermano? Podría haber respondido de inmediato, pero mis dedos se quedaron quietos sobre el teclado.
Cerré la aplicación y dejé el teléfono a un lado. Respiré hondo. No quería responder impulsivamente. Había esperado toda mi vida para este momento. Podía esperar un poco más. Pasaron unas horas. Traté de continuar con mi día, pero mi mente no dejaba de pensar en ese mensaje. Me debatía entre qué decir y cómo decirlo. Finalmente, cuando el sol comenzó a ocultarse, tomé el teléfono y escribí: Soy Ana, hija de Laurence Brown. Nuestro padre es el mismo. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. No puede ser. Sentí un nudo en el estómago. Sí, puede ser. Quise contestar algo que reflejara la confusión y el dolor que sentía, pero en lugar de eso, simplemente escribí: Lo es. Después de eso, no hubo más mensajes esa noche. Al día siguiente, mi teléfono seguía en silencio. No sabía qué había esperado realmente. Tal vez una aceptación instantánea, tal vez más preguntas. Pero solo había silencio. Decidí que no insistiría. Ya había dado el primer paso. Si él quería ignorarlo, era su decisión. No tenía energía para perseguir una verdad que nadie más quería reconocer. Pero el destino tenía otros planes. Esa tarde, mientras salía del trabajo, mi celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de él. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Me detuve en seco en medio de la calle. Sentí que el aire me faltaba. ¿Había leído bien? ¿Realmente quería verme? Mi primer impulso fue decir que no. No sabía si estaba listo. Pero al mismo tiempo, ¿qué tenía que perder? Dime cuándo y dónde. Respondí antes de que el miedo me hiciera cambiar de opinión. Su respuesta llegó en segundos. Mañana. En el café de la esquina de Lakewood. A las 5. Acepté sin pensarlo más. Apagué la pantalla y guardé el teléfono, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No dormí bien esa noche. Me la pasé imaginando todos los posibles escenarios. Tal vez se reuniría conmigo solo para decirme que no quería saber nada de mí. Tal vez me acusaría de estar mintiendo. Tal vez llegaría con mi padre y su esposa, y la situación se convertiría en algo incómodo que no estaba listo para enfrentar. Al día siguiente, me presenté en el café con 10 minutos de anticipación. Pedí un café solo para tener algo que hacer con las manos. Miraba la puerta cada pocos segundos, sintiendo cómo los nervios se apoderaban de mí. Y entonces, entró. Era como mirarme en un espejo roto. Teníamos el mismo tono de piel, la misma nariz, incluso el mismo gesto serio cuando no sonreíamos. Pero él parecía más completo, como alguien que nunca tuvo que cuestionar su lugar en el mundo. Se acercó a la mesa y se sentó frente a mí. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos estudiamos mutuamente. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Por qué me buscaste? No me lo había preguntado de esa manera antes, pero la respuesta era obvia. Porque tenía que hacerlo. Porque existo. Porque tenía derecho a saber. Apretó los labios, como si no supiera cómo reaccionar a mis palabras. No sabía nada de ti, dijo finalmente. Y lo creí. Su expresión no era de enojo ni de rechazo, sino de confusión, de incredulidad, como si acabara de descubrir algo que nunca había imaginado. Eso pensé, respondí. Se quedó en silencio, jugando con la servilleta entre los dedos. Finalmente, levantó la vista y preguntó: ¿Estás segura? Quise reírme. Como si esto fuera algo que pudiera inventar. Sí, dije con firmeza. Sé quién es mi padre. Sé que es tu padre también. Suspiró y pasó una mano por su cabello. No sé qué decir. No tienes que decir nada, contesté. Solo quería que supieras que existo. Nos quedamos en silencio un momento más. Luego, él sacó su teléfono, lo desbloqueó y comenzó a escribir algo. Voy a preguntarle, dijo sin mirarme. Mi estómago se revolvió. ¿A nuestro padre? Asintió. Mi mente gritó no lo hagas, pero mi boca se quedó cerrada. Tal vez era lo que debía pasar. Tal vez él necesitaba escucharlo de la única persona cuya palabra realmente valía. Vi cómo enviaba el mensaje.
Y entonces comenzó la espera. El teléfono vibró en la mesa menos de un minuto después. Cuando mi hermano leyó el mensaje, su rostro cambió. Algo en sus ojos se apagó. ¿Qué dijo? Pregunté con cautela. Me pasó el teléfono. No hagas caso. Es una mentirosa. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me reí, sin humor, sintiendo como la rabia hervía dentro de mí. Por supuesto, murmuré. Claro que iba a decir eso. Mi hermano me miró, todavía confundido, todavía atrapado entre la verdad y la mentira que había sido su vida entera. No sé qué pensar, admitió. Lo miré a los ojos. Piensa en esto. Si no fuera verdad, ¿por qué reaccionaría así? Se quedó callado. Sabía que tenía razón. Después de un momento, asintió lentamente. Necesito tiempo. Tómalo, dije. No estoy yendo a ningún lado. Se levantó de la mesa, guardó su teléfono y me miró una última vez. No sé en qué va a terminar esto, pero quiero saber más. Y con eso, se fue. Me quedé en la mesa, mirando mi café frío, sintiendo que, por primera vez en mi vida, algo dentro de mí se movía. No sabía qué iba a pasar después. Pero al menos, ya no era invisible.